Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de CCA del grupo Hay una Solución. Hoy es 5 de marzo de 2022. Mi nombre es María, soy comedora compulsiva y hoy seré su moderadora. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. Nuestro compañero esta mañana es Jesús T., quien tiene ya un tiempecito en CCA y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca de la tortura del ciclo adictivo, síndrome de abstinencia, juicio nublado, pensamientos y sentimientos involuntarios, trance del deseo imperioso, enajenamente alineado y un camino espiritual. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Jesús es una de esas personas. Quienes desean hacer preguntas, favor de escribirlas en el chat o cuando termine de exponer nuestro invitado, pedir la palabra levantando la mano. Y ahora, con gusto, les presento a nuestro compañero Jesús. Jesús, tienes la palabra. Gracias, hola, buenos días, Serenas 24. Buenos días, tarde o noche para quienes nos escuchan, que de seguro van a escuchar esto en versión audio por el canal de YouTube de nuestro querido hermano grupo Hay una Solución. Soy Jesús T., un comedor compulsivo en recuperación, abstinente, solo por hoy, gracias a mi poder superior y a cada uno de ustedes que son mi familia de recuperación. Agradezco muchísimo la invitación que me hizo la compañera Lupita, aquí la veo entre el público, o que me hizo el grupo Hay una Solución a través de la compañera Lupita, ¿no? Gracias porque esta invitación me compromete a servir y eso me saca de mi ego y me ayuda a reflexionar sobre mi vida a través de los 12 pasos. Muchísimas gracias. Entonces, tenemos 1 hora para compartir y 50 minutos para preguntas, si no me equivoco. Bien. El tema, lo que yo procuro hacer cuando comparto en este tipo de espacios es crear un tema en base a mi experiencia, a procesos que estoy viviendo dentro del programa y a cómo los estoy viviendo a través de los 12 pasos especialmente. Entonces, el título que he propuesto para este tema que se me ha inspirado ha sido Breaking Hell, el trance del deseo imperioso. O sea, es como, totalmente en español sería rompiendo, saliendo del infierno, el trance del deseo imperioso. Y el tema se basa en 2 años muy difíciles que tuve antes de llegar a los cuartos de Comedores Compulsivos Anónimos, antes de reconocerme como un adicto. Fueron 2 años de depresión clínica, en donde yo pasaba de una adicción a otra. Entonces, basado en eso e inspirado también por situaciones que estoy viviendo actualmente en mi proceso de recuperación, tanto situaciones personales como situaciones de otros compañeros y compañeras con quienes tengo contacto, ¿no? Y el objetivo, la esperanza que guardo compartiendo este tema es simplemente reflexionar yo sobre este proceso que estoy viviendo e invitarlos a ustedes a reflexionar conmigo. Entonces, hay una serie de cosas que han detonado este compartir durante esta semana o durante estas semanas en plural. Y para mi dicha, pues la compañera Lupita llegó con la invitación. Y por eso yo deseo expresarlas aquí. Situaciones como las que yo he vivido. Un hijo adulto que devoraba todos los alimentos de su familia. La despensa no duraba en mi casa 1 semana. Entonces, ¿qué cantidad de recursos de mi familia yo consumí en ese trance?
adictivo. Cuánto daño yo me hice y cuánto daño yo hice a mis seres amados. Esas son cosas de las cosas que yo me he preguntado durante todo este proceso. Pero también está el tema en medio de todo ese tránsito, de toda esa tortura, de la depresión que tuve, los deseos suicidas que tuve y de un autoengaño que a veces es muy sutil y a veces no es tan sutil. Promesas de cambio que luego iban precedidas de culpa y de fondos. Caía, me levantaba, caía, me levantaba, caía, hacía desastres, me levantaba prometiéndome que iba a cambiar, cambiaba por unos pocas semanas, días, y luego volvía y caía. Sobre todo eso vamos a hablar. Y me gustaría comentar, externar otras cosas, pero ya son procesos personales de otros compañeros que no puedo compartir para respetar el anonimato. Pero bueno, entonces algunas de las cosas que deseo compartir, por ejemplo, y antes de compartirlas, quiero hacer hincapié en que yo soy solamente un enfermo en recuperación, buscando sobriedad solo por hoy, y que por eso yo procuro siempre apoyar mis reflexiones en literatura aprobada. Entonces, quizás escuche usted alguna cosa por ahí que yo diga que no tenga mucha coherencia, como habrán otras muchas que tendrán bastante coherencia. Por favor, entender eso, de que mis conclusiones no son ley y de que simplemente son reflexiones. Entonces, trance del deseo imperioso, infierno, tortura, adicción, recaída, paz, paz, recaída. Para yo abordar esta reflexión, para mí es muy importante comprender a qué yo soy adicto. Y es lo primero que vamos a compartir. Voy a compartir aquí pantalla eh, una lectura del libro grande, en donde dice, página 29 de mi versión, dice aquí el doctor: los hombres y las mujeres beben esencialmente porque les gusta el efecto que produce el alcohol. La sensación es tan evasiva que aunque admiten lo dañino, no pueden, después de algún tiempo, discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Les parece que su vida adictiva es la única normal. Están inquietos, irritables y descontentos hasta que vuelven a experimentar la sensación de tranquilidad y bienestar que inmediatamente les produce apurar unas cuantas bocados compulsivos, copas, dependiendo de la manifestación de la adicción, ¿no? Estamos enfocados en comida. Entonces, apoyado en este párrafo me parece que es el capítulo de la opinión del médico, que yo puedo comentar: mi cuerpo es anormal. Es una de las cosas que me dice el programa. Mi cuerpo es anormal. Yo soy ese gusto del que habla el doctor aquí. Soy adicto esencialmente por el efecto que produce en mí, ese placer que produce en mí la sustancia adictiva. Entonces habla de la reacción anormal de mi cuerpo ante el placer. Y luego habla de evasión. Luego habla de evasión, y a eso yo me refiero con alienación alienación y enajenación. Enajenación, buscando la definición, son cosas, palabras que me llegan así al aire y luego yo como que las investigo y veo si tienen coherencia o no. Enajenación, yo me sentía enajenado y me sentía alienado. Escuchaba esas palabras y las identifiqué y dije, pero ¿por qué me suenan tanto a mí? Entonces profundicé, y enajenado significa perder la razón. Y así yo me sentía en medio de todo este proceso. Yo sentía que me desconectaba del mundo, Cálmese, sí puedo. que no era coherente, que no era coherente conmigo mismo, con mis seres amados. Para mí eso es enajenación, desconectarme de la razón. Y alienado, si buscamos la definición, que más adelante vamos a tratar quizás un poquito breve sobre eso, significa que yo perdía mi propia identidad. Yo llegaba a un punto tal en esa búsqueda de placer, en el que yo perdía la razón, no me importaba nada más que el placer, y llegaba a alienarme, ya no me reconocía a mí mismo, sentía que estaba perdiendo mi identidad. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy viviendo?
Y eso fue una parte bastante crucial en los fondos que toqué, sobre todo con el tema de la depresión. Mientras más estaba sumido en la depresión, más sentía que estaba perdiendo la identidad sobre mí mismo. No podía reconocer el hermoso regalo que soy, mi valor. Me mentía a mí mismo diciéndome que mis seres amados pues no me amaban, que no estaban apoyándome, porque estaba en una guerra constante, tanto con ellos como conmigo mismo. Entonces dice, aunque admiten el daño aunque admiten lo dañino, que es esta reacción anormal, no pueden después de algún tiempo discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Estamos hablando de lo mismo para mí. Alienación, pérdida, enajenamiento, pérdida de la razón. Pierdo la razón cuando estoy en esa búsqueda, en ese proceso en el que no puedo parar, de compulsar, en ese constante círculo adictivo. Pierdo la razón y empiezo a perder la identidad en mí mismo. Entonces se me hace complicado discernir entre lo verdadero y lo falso. Y ahí es cuando me parecía que mi vida adictiva era lo único normal. Entonces, yo entiendo y siento a través de todo lo que estoy viviendo en el programa que yo creo mi propia tortura, con relación a la adicción por el autoengaño y por mi incapacidad de hacerme responsable, aceptando que yo puedo usar el valor para cambiar cosas que están a mi alcance. Y para eso me voy a apoyar en la siguiente lectura. Dice por aquí, página 27. Lo que hemos sufrido la tortura, podemos cambiar alcohólico por adicción, ¿no? Lo que hemos sufrido la tortura adictiva, tenemos que creer que el cuerpo del alcohólico es tan anormal, el cuerpo del adicto es tan anormal como su mente. No nos convencía la explicación de que no podíamos controlar nuestra manera de comer, sencillamente porque estábamos desadaptados a la vida, porque estábamos en plena fuga de la realidad o porque teníamos una franca deficiencia mental. Estoy envuelto en esta situación, tengo esta condición y me estoy torturando con ella. Producto de muchas cosas. Y una de las cosas más importantes es que ha sido para mí importante entender en todo este proceso de que me estoy torturando a mí mismo por no aceptar que tengo esta condición y que necesito trabajarla perseverantemente, por negarme a hacer lo que debo hacer. Me negué durante muchísimos años a tratarme. Evité asistir a profesionales, evité aceptar que me estaba haciendo daño, evité aceptar que le estaba haciendo daño a mis seres amados. Entonces, eso para mí es una parte de lo que significa tortura adictiva, esa negación que yo llevo durante mi vida y que yo la apoyo con el placer. Cuando vuelvo al placer es como que viene el proceso de enajenación y alienación. Pierdo la razón. Yo sentía que se me reseteaba el cerebro. Se me olvidaba todo, perdía la vergüenza, no me importaba nada más. Me volvía totalmente descarado y era totalmente opuesto a todas aquellas cosas morales y éticas en las que yo sí he creído. Entonces empecé a percibirme a mí mismo como un monstruo, producto de todo eso, cuando no es la realidad. El programa me ha ayudado a entender y a vivir que yo no soy un monstruo, que yo no soy un inútil como me llegué a creer. Yo llegué a perder la fe en mí mismo, retomar el camino espiritual a través de estos 12 pasos, ver cómo mi mente se despeja. Ha mejorado mis relaciones, ha mejorado mis finanzas, ha mejorado todo gracias a que ahora yo no estoy autosaboteándome constantemente una y otra vez, recayendo en el ciclo adictivo, y eso me permite perseverar en mis proyectos personales, perseverar en mis relaciones, perseverar en mi trabajo espiritual. Y obviamente, como estoy perseverando, hay un crecimiento significativo y se notan entonces luego los resultados.
pero tortura significaba eso. Yo estaba negado a reconocer que esos patrones dañinos. Y por ende yo siento y entiendo que sí, que yo tengo una condición que no la elegí yo, que nací con ella, se conoce como adicción, pero que yo le he dado poder en mi vida y he sido yo quien me he rendido ante ella. Yo pude haber elegido otros caminos que me llevaran a rechazar esa sustancia compulsiva y esos comportamientos compulsivos, pero no fue lo que yo preferí. Yo preferí la sustancia, yo preferí los comportamientos, yo preferí apagar mi conciencia, yo preferí entrar en negación, yo preferí embarcarme en ese trance de más y más, el trance del deseo imperioso. Entonces, en la página 263 aquí de mi edición, habla sobre una historia que me gusta mucho. Habla sobre esta historia, a ver, con la que identifico esto que estoy comentando, de que yo siento que como adicto yo he sido quien ha creado mi propio infierno en medio de la adicción. Y esta historia narra lo siguiente. En ese tiempo mi hermana, la mayor, regresó de Estados Unidos en donde había conocido el programa de Alcohólicos Anónimos. Aunque ella casi no bebe, tenía amigos que asistían a los grupos y me dio un autodiagnóstico para que decidiera por mí misma si era alcohólica o no. Le contesté honestamente y supe que era una alcohólica. Sin embargo, no acepté. Estamos entrando a la misma reflexión, esta vez narrada por otra persona. La persona no aceptó que se estaba haciendo daño, no aceptó que estaba haciendo daño a sus seres amados. No acepté asistir a los grupos por miedo a dejar de beber para siempre, por miedo a abandonar la sustancia, por miedo a abandonar la gratificación instantánea, el inmenso rush de placer, ¿no? Y empecé un largo peregrinar de cerca de 2 años donde traté de aprender a beber. Para mí eso yo lo identifico con las falsas promesas de cambio. Sí, yo me lo prometí muchísimo. Sí, voy a aprender a comer, aprendí a ejercitarme, aprendí a hacer mis planes alimenticios, aprendí sobre nutrición, calculé las calorías durante 2 años seguidos, perdí muchísimo peso. Pero fueron 2 años en los que yo me daba 4 y 6 atracones por semana y eso era totalmente anormal. Sin embargo, en mi negación, yo lo que me decía era, no, eso es un cheat meal, es una comida trampa. En el mundo fitness eso es normal. Estaba en negación, estaba en negación, estaba en negación porque estaba totalmente enganchado a ese inmenso placer que liberaba en mí el primer bocado compulsivo y llegaba al nivel de atracón porque yo, después de ese primer bocado compulsivo, es como que el nivel de placer bajaba y pero yo seguía enganchado a que eso se repitiera, ¿no? El primer bocado me daba el éxtasis y todo explotaba y todo estallaba y todo estrellitas, ¿no? Pero luego entonces incluso la comida, yo seguía comiendo y la comida perdía el sabor en mi paladar porque ya estaba saturado mi paladar de lo mismo. Sin embargo, yo eh, seguía dependiente, seguía buscando insistentemente en ese mismo alimento, esa misma primera sensación de ese estallido de placer que no llegaba, que no llegaba. Y luego entonces venía la culpa. Después de que pasaba todo el episodio, entonces venía la culpa. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Cuánto dinero gasté en esto? ¿Por qué lo necesitaba? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué me estoy haciendo? ¿Eh? Entonces, la negación, esa sutil seducción eh, que yo mismo me hago a mí para, para volver a la sustancia, no aceptando que estoy haciéndome daño. Todo eso es parte de esta tortura, de este trance del deseo imperioso, ese trance de más y más. Y a eso me refería cuando mencionaba al principio entonces enajenación y alienación. Para mí este ha sido un proceso en donde yo he perdido la razón, enajenación, he sido incoherente con mis estudios académicos, con mis estudios religiosos, con mi vida religiosa, con lo que amo,
he sido incoherente con todo eso cuando estoy activo en la adicción. Entonces tenía momentos de paz y de guerra, momentos en los que era muy espiritual y era muy buen samaritano con otros seres humanos, y momentos en los que me desconocía a mí mismo. Yo sentía que me convertía, eso era lo que yo estaba viendo y sintiendo cuando estaba en medio de esos atracones, y por eso llegué a entender que yo era un monstruo, porque yo me sentía así, yo estaba haciendo cosas que estaban totalmente opuestas a todo lo que yo luchaba por practicar o decía que deseaba practicar en mi vida. Entonces, pérdida de la razón, pérdida, me llevó a perder me llevó a llegar a una pérdida de mi identidad en medio de toda esa depresión. ¿Por qué una pérdida de identidad? Porque estaba siendo incapaz de reconocer mi verdadero valor. Estaba siendo incapaz de reconocer mis verdaderas virtudes, mis habilidades. Estaba siendo incapaz, ya estaba tan confundido y tenía toda mi vida patas arriba que a pesar de que hacía cosas buenas, haciendo cosas buenas, buenas obras por otros o siendo un buen ser humano, yo me sentía igual un monstruo. Entonces, para mí eso es pérdida de la identidad. Estaba totalmente confundido, envuelto en ese autoengaño. Y ahí fue donde llegué a un fondo de depresión clínica de 2 años, 2017-2019. Fueron 2 años en los que yo abandoné todo. Tenía un excelente trabajo. En mi trabajo las personas me amaban, mis compañeros me amaban. Eran 101 empleados en el sitio, en la organización. Yo me conocí el nombre de los 101 empleados. Yo era bastante útil, estaba súper feliz, tenía excelentes relaciones, había una capacidad de crecimiento en esa organización para mí inmensa. Sin embargo, yo estaba en conflicto con todo. Yo estaba creando mi infelicidad para ir a correr a mi falsa felicidad, que es la comida. Entonces, en ese proceso, pues yo empecé a inventarme novelas, a inventarme dramas de gente que me estaba haciendo daño, de gente que estaba haciendo mal las cosas, y empecé a tomar decisiones estúpidas, irracionales, incoherentes, dañinas. Y para mí todo eso es parte de la locura, de esa pérdida de razón, de ese juicio nublado. Así que renuncié a ese trabajo. No querían que yo renunciara, me ofrecieron que me quedara con más, con una promesa de mejoría. Rechacé todo, totalmente loco. Quédate, cuando tú termines tu carrera vas a ser el jefe y yo te voy a apoyar, nos gusta tu trabajo. No me importaba nada, no me importaba nada. Yo estaba en medio de una película que yo me había creado, que era una estupidez, una incoherencia. No era yo mismo, no era yo mismo. Yo le había cedido a mi adicción el poder de mi vida, con la promesa de que iba a obtener placer cada vez que volviera a ese primer bocado compulsivo. ¿Era yo capaz de analizar y aceptar eso en ese momento? No, pero es el hecho. Para mí es un hecho. Yo le entregué irresponsablemente mi vida a la adicción. Y así me llevé a ese proceso de enajenación, pérdida de la razón, pérdida de identidad, de autoengaño. Dejé el trabajo, pero también dejé la universidad. Ah, caramba. Una carrera tan prometedora que ahora se está pagando increíblemente. Me iba excelente, tenía un índice súper alto. Mis compañeros y compañeras, mis maestros me amaban. Y tampoco me importó nada. No me importó nada. Lo dejé todo al mismo tiempo, con una promesa fantástica de que no, esta no es la vida que yo quiero, yo estoy siendo infeliz, porque esta es una enfermedad física, mental y espiritual, y yo me sentía por dentro horrible. Yo me sentía destruido, yo sentía que no encajaba en ningún sitio. Era una estupidez porque recibía piropos. Estoy hablando totalmente en serio. A veces en algunas clases, en algunas lecturas de la universidad, los compañeros se paraban y me aplaudían. Recibí halagos también en el trabajo. Entonces, como me llegó a decir un profesor en alguna ocasión, tanto potencial desperdiciado, Jesús. Él vio profundamente en mí
y me lo dijo aquella vez, tanto potencial desperdiciado, porque ese potencial yo lo estaba enfocando en mi adicción. Entonces, renuncié al trabajo, renuncié a la universidad, a esa carrera tan prometedora en la que me iba tan bien, con la promesa de que yo deseaba controlar mi vida, yo deseaba el cambio, yo deseaba que las cosas fueran como yo las imaginaba fantasiosamente, como me las prometía el cuerpo. O sea, el pensamiento también produce placer. Para mí era placentero imaginar esas fantasías de esos cambios fantásticos y todo fue mentira. Y cuando renuncié a todo en medio de esa locura, que desperté y me di cuenta que todo era mentira, ahí vino el balde de agua fría. Entonces caí automáticamente en una depresión todavía más profunda, porque me había dado cuenta del daño que me estaba haciendo y del daño que le estaba haciendo a mis seres amados. Sin embargo, en vez de luchar y seguir adelante irresponsablemente, entonces yo me sumergí, me sumergí en más depresión, más depresión. Me volví todavía más victimista, estaba culpando a todo el mundo menos a mí, no porque el gobierno, no porque el sistema educativo, no porque mentiras. No era capaz de hacerme responsable y seguir adelante. Era más fácil volver a la gratificación instantánea. Era más fácil correr a la sustancia y resetear mi conciencia. Como le dije yo a un amigo psicólogo en aquel entonces, es que yo siento que yo apago mi conciencia con la sustancia y lo mantengo. Cuando yo estoy activo cuando yo estoy activo en la adicción, siento que apago mi conciencia con la sustancia. Yo recuerdo que esa sensación en la que cuando yo recaía, que yo sentía como lapsos mentales, como que olvidaba periodos, cosas, ¿no? Y lo mantengo. Y luego he descubierto que esa dopamina, esa hormona que encargada del placer, tiene mensaje también. O sea que no dudo eso, de que yo estaba reseteando mi conciencia, mis recuerdos, evadiendo la vida, como dice el libro grande, a través de la sustancia, para no hacerme cargo, para no hacerme responsable, para no salir adelante. Entonces, fueron 2 años horribles, caí en un fondo, pasaba de una adicción a la otra. Cuando me hartaba de una, cuando ya no me daba placer una, pasaba a la otra. Pasaba a la otra. Fue una situación horrible, horrible. Empecé a tener deseos suicidas, psiquiatras no me funcionaban, psicólogos no me funcionaban, la caricia de mis seres amados no me funcionaban, los ánimos de mis seres amados no me funcionaban. Yo estaba postrado sobre una cama, ganando peso cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y era un no parar, era un fondo de no parar. Y ese fue para mí, cuando yo llegué al grupo, entonces que empecé a analizar, a interiorizar todos estos conceptos de alergia física, obsesión mental, los 12 pasos y todo esto, todo lo que me ofrece el programa. Yo como que empecé a armar el rompecabezas y me dije a mí mismo, oh, pero para mí esos 2 años fueron un trance del deseo imperioso. Así es que lo he titulado. Estaba totalmente desconectado, enganchado, dependiente totalmente, irresponsablemente de la sustancia, buscando ese más y más, buscando replicar esa primera dosis en ese primer bocado compulsivo de todo ese placer que se liberaba en mi cuerpo. Entonces, para mí ha sido muy importante en medio de todo este proceso de recuperación, para yo lograr entregarme a mi poder superior. Yo siento que ha sido muy útil entender esos factores sobre la anormalidad de mi cuerpo. Primero, el tema de la alergia física. Mi cuerpo es anormal, significa que reacciona anormalmente ante el placer que me producen ciertas sustancias, en este caso ciertos alimentos, ¿no? Cuando empiezo a consumir ciertos alimentos, no puedo parar de consumirlo, me da deseo de más y más. Se le conoce como alergia física o fenómeno del deseo imperioso. Deseo imperioso, deseo de más y más sobre eso. Entonces, pero por otro lado también, bueno, vamos a poner por aquí página 31, una lectura que tengo para apoyar esto del deseo imperioso.
Por aquí habla de, a ver, dice aquí, todos los citados y muchos otros tienen un síntoma en común. No pueden empezar a comer sin que se presente en ellos el fenómeno del deseo imperioso. Fenómeno porque es inexplicable. Fenómeno, un suceso inexplicable, inexplicable. Y deseo imperioso, imperioso de más y más. Este fenómeno, como lo hemos sugerido, puede ser la manifestación de una alergia que distingue a esta gente de los demás y que la sitúa en un grupo distinto. Nunca ha sido posible erradicarlo con ninguno de los métodos conocidos. El único método que podemos sugerir es la abstinencia completa. Necesito aprender a llegar a esa abstinencia completa de esa sustancia a la que soy dependiente. Y el método que aquí se me ofrece es este camino espiritual de 12 pasos, porque tengo esta condición en la que mi cuerpo reacciona anormalmente al placer. Y por otro lado está la obsesión mental, que son pensamientos dominantes principalmente enfocados al consumo. Entonces, esos son algunos de los factores sobre la anormalidad de mi cuerpo, de mi mente y de mi espíritu, porque es una enfermedad de 3 niveles, una enfermedad crónica de 3 niveles. Comprender estas cosas me ha ayudado, me ayuda un día a la vez a aceptar el peligro que represento yo cuando estoy activo en mi adicción. A aceptar que si piso en falso, puedo volver a lo que era y hacía antes. A aceptar que necesito ser responsable y que necesito encontrar la forma de crecer espiritualmente, que es lo que me propone el programa y que es lo que me ha funcionado. Y si el programa me lo propone y me está funcionando, pues yo debo mantenerlo y cultivarlo. Otro factor de la normalidad de mi cuerpo, mi mente y mi espíritu, que se habla mucho en el libro grande, es sobre, yo le digo juicio nublado. El libro grande lo menciona como mente nublada. ¿Qué es para mí mente nublada? Pues lo que comentaba ahorita de la enajenación, la pérdida de razonamiento y la alienación, la pérdida de identidad, ¿no? Yo deseo que todas las cosas, empiezo a desear en mi vida o tengo una fuerte inclinación por desear que todo sea a mi antojo, a mi placer en mi vida. Deseo controlar las cosas, peleo conmigo mismo y con todos, me aíslo de mis seres amados para pasar más tiempo con la sustancia, compulsando. Empiezo a creer que no soy útil, empiezo a tomar malas decisiones, me vuelvo irascible, entro en lapsos de depresión, me hago insensible al amor de mis seres amados, al sacrificio que ellos hacen por mí, me vuelvo irresponsable. No soy útil ni a mí ni a ellos. Entro en un ciclo eh, de autodestrucción tanto personal como de esos seres amados que están a mi lado sufriendo conmigo. Recuerdo haber leído algo en el libro grande que decía como que el adicto es el último. Creo que dice el alcohólico. Bueno, el adicto es el último en darse cuenta de que es adicto. El último en darse cuenta de que es adicto. ¿Por qué? Porque es el último en aceptarlo. La familia se da cuenta de los patrones, pero yo como adicto fui el último en aceptar que tenía una situación, un problema. Y también dice que esta es una enfermedad. Creo que habla sobre el alcohol, no recuerdo en qué material lo leí, que es una de las enfermedades. Por ejemplo, dice que el cáncer, una persona con cáncer, que es una enfermedad que no eligió, eh, produce la compasión de los demás. Una persona en la situación de cáncer, pero una persona en la situación de alcoholismo, en la situación de adicto a la comida, no necesariamente produce compasión. Yo estaba despertando el odio de mi familia. Yo estaba en constantes guerras con mi hermano menor, porque yo estaba devorando todos los recursos de mi hogar. Y ellos no entendían simplemente por qué su ser amado estaba actuando irracionalmente, sin importar ni cruzar palabras, ni entender lógica, ni entender empatía, nada. No entendían por qué yo no tenía ese botón de pare. No lo entendían y no tenían por qué entenderlo. El de la situación era yo. Entonces, todas estas
cuestiones que he estado comentando, alergia física, obsesión mental. También está la promesa del placer de la que estábamos hablando. Y para mí es importante reflexionar sobre esa promesa del placer. Yo recuerdo que entonces yo estaba en medio de esas recaídas, y el solo hecho de pensar ya en el alimento me producía cierto placer. Y era una sensación poderosa. Y era una sensación que me activaba, que me movía a buscar a la sustancia, a llegar a la sustancia y a experimentar el atracón. O sea, y nos vamos a ir quizá un poquito más profundo. Le voy a leer esto que está por aquí. Bueno, primero me gustaría preguntar, compañera, es un material de una doctora en psicología de la salud. ¿Puedo leerlo? No. ¿O lo comento? Sí. No puedes compartirlo en pantalla porque no es literatura aprobada. Y creo que no podemos hacer referencia por la autonomía de Hus. Ni comentarlo. Quizá puedo contar tu experiencia de algo que leíste sin mencionar nombres. Gracias, compañero, por entender. Bueno, entonces para mí ha sido útil entender el tema de la promesa del placer en mi condición de adicto. Yo estuve explorando esas lecturas de esta doctora en psicología de la salud, y ella hablaba de un experimento que se hizo con unas ratas. Se hizo un experimento con unas ratas. Los científicos estaban intentando estimular un área del cerebro que supuestamente provocaba miedo en las ratas, pero le pusieron el electrodo en una parte del cerebro que realmente lo que les estaba causando era placer. Y ellos se dieron cuenta de que las ratas querían recibir más choques eléctricos. Y entonces empezaron a probar esa teoría. Y lo que descubrieron fue que cuando ellos le ponían una pequeña palanquita a la rata para que la rata decidiera si quería el choque o no, y lo que hacía la rata era que volvía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, por el estímulo que le causaba en la mente. Y así fue que descubrieron el centro del placer. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque a mí me ha ayudado a reflexionar sobre esa promesa de placer que yo experimentaba antes de la recaída. Como que mi cerebro se activa y yo necesito entender, para mí ha sido importante entender que yo tengo una condición, y entender un poquito los mecanismos de esta condición me ayuda a aceptar que yo necesito este método, que es lo que me ha funcionado. Yo necesito trabajarlo, porque este método, sin importar cuál sea la razón o cuál sea la explicación científica y todo eso, aquí, como dice OA Mundial, en que leemos en las reuniones, no importa cuál es la razón de la enfermedad, lo que importa es que hay una solución factible y probada por medio del cual podemos neutralizar nuestra enfermedad a la comida. Son 12 pasos que han funcionado durante muchos años para millones de adictos en más de 60 confraternidades distintas. Pero analizar esto me ayuda a aceptar que yo tengo una situación que escapa de mis manos y que yo necesito algo más grande que yo, que me ayude con esto que se ha salido de mis manos. Entonces, reflexionando todo esto, yo he comprendido que o he aceptado que no es cuestión de culpa, no es cuestión de culpa. Hay conductas y situaciones que no son mi culpa, pero que son absolutamente mi responsabilidad. El programa me ha ayudado, me ha enseñado a pasar de la culpa a la responsabilidad. El Jesús que llegó victimizándose, ahora ha pasado a entender que necesita ser cada vez más responsable. Necesito ser responsable. Bueno, el paso 1, responsable, aceptando, admitiendo mi impotencia con esta situación que sí tengo, que claramente tengo. Responsable, paso 4, usando el valor para hacer un minucioso inventario moral sobre mí mismo. Responsable, paso 8 y 9, teniendo la autodisciplina y el amor para resarcir el daño que yo he hecho, haciéndome más independiente en mi vida, retribuyendo de todas las formas que yo pueda los sacrificios
que han hecho mi familia en medio de toda esta locura, que siempre han estado ahí para mí, ¿no? Devolverles parte de todo eso que ellos han dado por mí. Entonces, recorriendo estos 12 pasos, recorriendo este camino espiritual tantas veces como lo necesite, y lo voy a necesitar siempre, voy descubriendo un nuevo yo. Voy descubriendo un yo más responsable. Voy descubriendo situaciones hermosas que se dan más allá de mis sueños más fantásticos, producto de conectar con un poder superior, con un Dios tal como yo lo concibo, con todo eso que yo realmente amo. Pero como digo, para mí ha sido importante reflexionar sobre este tipo de cosas que quizás alguna cosita científica, alguna cosa del libro grande, que me ayudan a entender que esto no es un juego, que esto no es un juego y que si yo realmente amo a mi familia, si yo realmente amo esas cosas que son poder superior para mí, yo necesito buscar un cambio y un crecimiento. Yo necesito hacerme responsable porque a eso es que me llama el programa. Eso es lo que ha funcionado para las personas que se han ido recuperando. Y me doy cuenta cada vez más en mi proceso porque la enfermedad varía. La enfermedad varía y surgen situaciones nuevas y la adicción pues a veces se me fuga por otras manifestaciones. Y en ese momento que yo empiezo a experimentar quizá esa promesa de placer con otra sustancia, ahí es a donde yo hago un pare, pienso y medite y me digo a mí mismo, esto me sucedió con aquella sustancia. Si lo repito aquí, voy a recaer por aquí y muy probablemente, como he visto en otros casos, esto me va a llevar a recaer en todo lo demás. Es probable que esto me lleve a recaer en todo lo demás. Y gracias a los compañeros que siguen viniendo en medio de sus recaídas, gracias a que ellos tienen el valor para cambiar lo que sí pueden, siguen viniendo, abren sus micrófonos y me han permitido, me han regalado esas historias en medio de sus situaciones. Gracias a eso yo he podido darme cuenta de eso, de que si yo juego al irresponsable de nuevo, si yo juego al victimista de nuevo, ok, estoy abstinente en la comida, pero voy y recaigo allí y es muy probable que eso me lleve a ese frenesí de irresponsabilidad adictiva que yo siempre he vivido porque me conozco cuando estoy activo en la adicción. Cuando yo estoy activo en la adicción, no pienso en nadie, no me importa nadie. Soy un yo totalmente opuesto a lo que soy. Y si yo realmente amo este nuevo yo, el yo que está para sus sobrinos, el yo que está para sus seres amados, el yo que es capaz de tenderle la mano a otros, eh, el yo que es capaz de darle aliento a otras personas que están pasando situaciones muy difíciles, a veces con sentimientos y pensamientos de suicidio. Si yo amo esto, yo lucho por esto, lucho por crecer y ser más responsable. Ustedes son parte importantísima de mi poder superior. Ustedes son parte de mi poder superior. Son parte de esas cosas más grandes, son parte de esas cosas que yo amo más que yo en mi vida. Y estar aquí compartiendo con ustedes me hace sentirme útil. Y eso me aleja de ese frenesí de placer que más adelante voy a contar, que he estado experimentando en estos días. Bueno, me quedan unos pocos minutitos. ¿Qué más puedo comentar? Entonces yo reflexiono sobre eso. No es mi culpa tener esta enfermedad, no es una cuestión de culpa, es una cuestión de responsabilidad. No es mi culpa tener esta enfermedad, es mi responsabilidad vivir la solución un día a la vez. Es mi responsabilidad vivir esta solución un día a la vez. Nadie puede conectar con Dios por mí. Nadie puede conectar con eso que yo amo más que yo por mí. Nadie puede. Lo intentaron. Mi familia lo intentó, pero no es posible. Yo necesito buscar muy dentro de mí. Siempre hay una razón para amar. Siempre hay una razón para desear ser mejor. Siempre hay una razón para desear parar de hacerme daño. Siempre hay una razón para desear vivir mejor. Yo necesito abrazarme a esa razón que yo amo más que a mí mismo, un día a la vez. Y cuando no me siento conectado a esa razón, busco otra razón que yo amo más que a mí mismo. Siempre encuentro. Pero necesito
abrazarme a la solución y entender que esta situación especial que yo tengo, que no elegí, requiere un cuidado especial y que es mi responsabilidad darle el cuidado especial a esta situación especial. Cuando yo me descuido de mi programa, yo empiezo a deteriorarme espiritualmente. Luego viene el deterioro físico, porque empiezo a dejar de cuidarme físicamente. Y con eso también me lleva al deterioro mental. Entonces, tuve un proceso, no recuerdo si creo que como un año de terapia con una psicóloga especialista en adicciones, y ella me ayudó a ver todos estos patrones autodestructivos y me dio muchas herramientas. Ahora yo sé, empiezo a ver mejor, a reconocer mejor, a aceptar mejor cuando yo mismo me pongo en una situación de recaída. Una recaída que no es inmediata, sino que a veces es un deterioro progresivo. Y esta persona y muchos compañeros y compañeras del grupo me han enseñado que para eso yo necesito una estructura de recuperación, para evitar ese deterioro espiritual, físico y mental. Necesito una estructura de recuperación. Ahí está mi plan de acción. Ahí está mi plan alimenticio. Son herramientas que me ofrece el programa, ¿no? Mis reuniones que son fundamentales. Mi psicóloga me llegó a comentar que 3 pilares. Me dijo, Jesús, hay 3 pilares para tu recuperación. Yo te sugiero que tengas 3 pilares para tu recuperación. Ella me dijo, recuerdo que me lo dijo en otro orden. Me dijo contacto cercano con otros compañeros, reuniones y trabajo de 12 pasos. Algo así, un orden distinto. Yo cambié el orden y le di el orden de importancia que yo sentía que necesitaba, ¿no? Entonces yo dije, trabajo de 12 pasos, reuniones y contacto cercano, para poder salir del infierno en el que yo me involucré, en la tortura ante la que yo me rendí, entregándome a mi adicción, siendo irresponsable, victimizándome, prefiriendo la gratificación instantánea en vez de avanzar en mi vida, desperdiciando mi potencial, mi juventud, oportunidades hermosísimas, relaciones hermosísimas. Para yo romper ese infierno, yo necesito esta estructura de recuperación, necesito este camino espiritual. Es lo único que a mí me ha funcionado. Yo he intentado de todo. Yo he intentado psiquiatras, psicólogos, ejercicio compulsivo, alpinismo, levantamiento de pesos, grandes montos de pesos, escalar el pico más alto del país, de todo. Meditación, la meditación es clave para mí en todo este proceso, de todo, pero nada me funcionaba, nada me funcionaba. Ahora que estoy viviendo estos 12 pasos, combino cosas que probé antes y me funcionan, como las terapias psicológicas no me funcionaban. Ahora que los combino con los 12 pasos, tienen un efecto maravilloso. La religión no me funcionaba. Ahora que la combino con los 12 pasos, tiene un efecto distinto en mí, porque soy coherente, un día a la vez, soy coherente con las cosas que digo y con las cosas que hago. Entonces, ¿qué más puedo compartir? Me gustaría compartir también, a ver. Jesús, no te sientas presionado, tenemos muchas preguntas, o sea que vas a poder compartir mucho más a través de las preguntas, Ajá. como quieras, eres libre. 8 minutitos nos quedan. 8 minutitos. Sí, 8 minutos nos quedan y si quieres, o sea, no te sientas presionado en completarlo porque tenemos muchas preguntas, o sea que como tú quieras, eres libre. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, saliendo del infierno, rompiendo ese trance del deseo imperioso, sí se puede, sí hay una solución. Para mí es importante reconocer el dolor y a veces se me olvida la vergüenza que pasé, lo bajo que caí, el daño que hice, las oportunidades que perdí, se me olvida. Yo lo tomo ya como parte de mi enfermedad. Todavía no sé si es cuestión de mis defectos de carácter,
Si es que cuando inflo demasiado mi ego, me convierto en un yo como muy distinto y olvido las cosas. Pero cuando escucho a otros compañeros hablar de sus situaciones, o cuando escucho un ahijado, una ahijada contarme sus situaciones, eso despierta esos recuerdos en mí y me ayuda a revivirlos. Y eso me mantiene vivo, porque es importante para mí recordar esa vergüenza, no con victimismo ni con culpa ya, sino con responsabilidad de que yo tengo una situación 150% real que requiere un cuidado especial y de que está totalmente en mis manos, está totalmente en mis manos decidir solo por hoy si yo voy a luchar o si yo voy a victimizarme. Está 100% en mis manos. Sí hay una solución, sí hay ayuda, sí hay compañeros prestos a escuchar, sí hay reuniones casi todos los días, a casi todas las horas, videos por YouTube, literatura aprobada, herramientas. Este grupo es una cosa increíble. Es un regalo y hay compañeros y compañeras que luchan sin parar por servir. Entonces, como dice la tradición número 1, el bienestar común tiene la preferencia, la recuperación individual depende de la unidad de OA. Sin ustedes yo no podría estar viviendo lo que estoy viviendo y por ustedes yo estoy luchando por ser responsable y no recaer o procurar no deteriorarme espiritualmente. Gracias a ustedes yo estoy aceptando eh, que esas promesas de placer con las que yo estoy fantaseando no valen más que estar aquí con ustedes. No lo valen. No lo valen. Hablar con una hijada y que te diga, gracias por el tiempo que me dedicas. Yo necesito aferrarme a eso, porque a veces me vuelvo loco. He tenido en estos días unos procesos con otra manifestación de la enfermedad y yo me digo a mí mismo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siento? ¿Por qué se me acelera el corazón con esta promesa de placer? Si ya yo tengo un camino espiritual recorrido, si yo estoy viendo los cambios maravillosos en mi vida, si yo que tenía deseos de suicidio y creía que no había salida para mí, y me creía un inútil, ahora mi poder superior está haciendo para mí cosas más allá de mis sueños más fantásticos. Rehaciendo mis finanzas, rehaciendo mis relaciones, rehaciendo mis estudios académicos. Y se me acelera eh, el corazón ante esta promesa de placer en otra manifestación de la adicción. Y a aquello me estoy aferrando para no sucumbir a esa promesa de placer, a estar aquí con ustedes. Ustedes son parte de mi poder superior. No soy inmune. Soy un enfermo espiritual en búsqueda de sobriedad, de la sobriedad de solo por hoy. Entonces, es un camino espiritual de aceptación, un nuevo estilo de vida. Y hay una historia muy importante. Voy a procurar ser lo más escueto posible para que podamos charlar por las preguntas. Hay una historia que para mí ha sido muy especial, que me ha dejado mucho que reflexionar. No sé, es historia del programa, compañera. Es la historia de Evie Thatcher. Yo puedo compartir. Sí, bien, ok. Yo quiero que hablemos sobre Evie Thatcher. Yo quiero que hablemos un poquito sobre Evie Thatcher, porque para mí la vida de Evie Thatcher tiene mucho de lo que yo he aprendido. Yo he reconocido, hay varios grandes personajes en las confraternidades de los 12 pasos. Los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, Bill Wilson, Bill W. y el doctor Bob, son los cofundadores, son dos de los más grandes personajes. Pero también está el compañero Evie Thatcher. Y de todos yo he aprendido algo. Hay una reflexión muy curiosa que yo he estado interiorizando y es que yo identifico que a veces yo en mi vida soy o actúo como Bill Wilson, pero a veces también actúo como Evie Thatcher. Y eso a mí me gusta reflexionar de esa forma porque siento que me ayuda a entender cómo estoy actuando.
¿Y a qué me refiero con eso? El compañero Bill W., según narra la historia en el libro grande, después de vivir el desenfreno, ese trance de deseo imperioso, de haberse rendido a la alergia física, a la obsesión mental, de haber tenido el juicio nublado, haciendo todo tipo de locuras, perdiendo su dinero, lacerando su relación con su esposa, escondiendo botellitas de alcohol debajo de la almohada de su esposa, perdió un hijo con su esposa, todo ese sufrimiento que le provocó, los llevó a muchas cosas tortuosas. En medio de toda esa locura, de toda esa tortura, el compañero ya empezaba a tener delirium tremens, que es uno de los grados más altos del síndrome de abstinencia para un alcohólico. Empezaba a tener imágenes vívidas de cosas que estaban en su cabeza realmente, y había perdido la esperanza. Y en medio de toda esa locura llega una persona, y lo narra en el libro grande. Llega un compañero de su adolescencia, que es Evie Thatcher, de quien vamos a hablar. Evie Thatcher y Bill Wilson se conocen en aproximadamente 1910, 1911, narra la historia. Parece que asistían a una institución académica juntos. Y se hicieron amigos, fueron amigos durante muchísimos años. Fueron tan amigos que fueron compañeros de locura. Por ahí en el libro grande narra en un fragmentito una historia como de que ellos habían tomado un avión o lo alquilaron o algo parecido, no sé, porque la familia de Evie tenía muchísimo dinero. Tenían un negocio en los Estados Unidos de fabricar gomas para los trenes en las vías, y eso los había hecho inmensamente millonarios. Entonces narra por ahí en el libro grande de que incluso en algún momento Evie y Bill Wilson, en medio de toda su locura, iban hasta por los cielos en un avión, dándose sus borracheras. Llegaron a ser compañeros de locura. Entonces también narra más adelante en el libro grande cómo después de todo ese desenfreno que vivieron ambos, por un lado Bill perdiendo su dinero, lastimando su relación con su esposa, y por otro lado Evie, que su familia había caído en bancarrota, habían perdido muchísimo dinero. Creo que era uno de sus hermanos, que era un político, lo había exiliado del estado en Estados Unidos donde vivían, porque no quería que le hiciera daño a su carrera política. Entonces ya Evie, por su conducta, en medio de su locura, de su trance imperioso, estaba siendo rechazado por todos los problemas que estaba causando, y no paraba de causar problemas. A veces, narra la historia, para salir de problemas, Evie entonces entraba en sobriedad, pero entonces ese era periodo de paz, entraba en abstinencia, y luego volvía a la guerra, recaía y armaba el lío, ¿no? Entonces ahí narra en el libro grande que aparece este compañero justo cuando Bill más lo necesitaba. Aparece en su casa y le habla sobre un programa, una especie de método, ¿no? Para ayudarlo con su adicción. Y lo que sucede en ese momento es que Evie había sido enviado a juicio. Evie había sido enviado a juicio. Ya lo iban a encerrar porque era un peligro para la sociedad. Y se aparecen ante el juez dos religiosos que le piden al juez que permitan ayudar a Evie. El juez accede, y lo que dice la historia por ahí es que hubo un garante, una persona como de mucho renombre en la sociedad, que se comprometió como quien dice, a cuidar a Evie en nombre de los religiosos. Entonces le dieron la tutela a esa persona, los religiosos se lo llevaron y lo ayudaron a desintoxicarse, a entrar en abstinencia. Y en ese proceso, como parte del programa, se llamaba Grupo Oxford. Estos religiosos lo desintoxican, lo ayudan a entrar en abstinencia, y como parte del programa espiritual que ellos llevaban, lo empujan a buscar a alguien para ayudarlo. Ahí es a donde Evie llega buscando, empieza a preguntar quién de sus conocidos, quién estaba en problemas, y creo haber leído que alguien le dice que Bill estaba en problemas, y entonces él se acerca a Bill, y Evie, gracias a Evie siembra la semilla
con la que nace este programa que nosotros hoy estamos disfrutando. Si Evie no hubiese obedecido esa sugerencia de acercarse a ayudar a otros como parte de su programa espiritual, los 12 pasos probablemente no hubiesen nacido y nosotros no estaríamos aquí hablando. Deme un segundito, discúlpeme. Bueno, lo que el compañero regresa, los animamos a ir pensando en sus preguntas y la pueden escribir por chat o decirlas verbalmente. En lo que regresan, pueden ir pensando en eso. Ah, ya regresó. Me disculpo. Bueno, entonces, como cuento, entonces, gracias a que Evie aceptó esa sugerencia de acercarse a otro y ayudarlo, entonces Evie se acerca a Bill y ahí lo narra Bill en el libro grande. Este amigo había llegado hablándome y era diferente. Este amigo, míralo, yo lo acepté su invitación de que él viniera a mi casa con la esperanza de revivir viejos momentos, de volver a la locura, de compartir unas copas. Le ofrece alcohol aparentemente y Evie lo rechaza. Evie lo rechaza porque Evie estaba en un nuevo camino y le habla sobre ese camino y le dice, mira, tú estás en esta situación, tú tienes una adicción al alcohol y hay un método, hay un programa sencillo, espiritual, un método que te puede ayudar. Y es ahí cuando Evie le cuenta sobre el grupo Oxford a Bill y Bill luego acepta esa ayuda de Evie y se une a los grupos Oxford gracias a Evie. Y como lo narra el libro grande, llega un momento en el que, en medio de toda esa locura, en el que Bill se entrega a un poder superior a sí mismo y acepta que tiene una situación que ha tocado fondo, que necesita un cambio en su vida y que, como le decía a su amigo, solo algo más grande que él, ese poder superior a sí mismo, podía liberarlo. Entonces, ahí es donde Evie, con todo ese proceso, Evie planta la semilla que hoy en día es Alcohólicos Anónimos y que esos mismos 12 pasos que nacieron en Alcohólicos Anónimos se utilizan en más de 60 confraternidades distintas para miles de adicciones distintas, comedores compulsivos, a narcóticos anónimos, subcampeones anónimos, deudores anónimos, neuróticos anónimos, Al-Anon. Todas las confraternidades nos basamos en esencia en los mismos 12 pasos y estos mismos 12 pasos me pueden servir. Si siento yo y entiendo yo como lo estoy viviendo yo, que me ha pasado, tengo 3 manifestaciones de la adicción y siento que producto de, bueno, yo en primer lugar me siento una persona extremadamente dichosa por lo que me ha sucedido dentro de este programa. No puedo decir una fórmula exacta de cómo me han sucedido las cosas. Para mí ha sido todo una obra de ese poder superior a mí, de ese Dios tal como yo lo concibo. Entonces, yo lo que he sentido es que entregarme desesperadamente al programa, a la solución, abrazarme espiritualmente a la solución, me ha ayudado a que el poder superior me lleve a la abstinencia completa en todas las manifestaciones de mi adicción. Y por eso a mí me gusta hacer hincapié en eso. Los mismos 12 pasos me han servido para todas las manifestaciones de mi adicción y solo por hoy estoy sobrio en las 3. Entonces, trabajándolos honestamente y con ese deseo de crecer, se puede llegar a eso. Entonces, ¿qué deseo contar para culminar con relación a Evie? A pesar de que Evie Thatcher fue quien se acercó a Bill y fue quien le habló sobre este método. Evie Thatcher, a diferencia de Bill, según narra la historia, deseaba
emplear las herramientas del programa, por decirlo así, para salir de problemas, a diferencia de Bill. La historia dice que Bill, cuando aceptó que necesitaba un poder superior a él mismo y cuando se rindió ante ese poder superior a él mismo, no volvió a tomar una copa de alcohol más nunca. A diferencia de Evie, que a lo largo de su vida, tuvo constantes recaídas. Y es lo que Alcohólicos Anónimos conoce como una persona que entra y sale de la recuperación, un in and outer. El compañero Evie, según narra la historia, que vamos a leer ahora brevecito, él lo que deseaba era salir de problemas, pero vamos a leerlo aquí a ver qué dice un segundito. Dice aquí. Jesús, nos queda, vamos a dar 2 minutos más para poder dar tiempo a los compañeros para compartir. Ya tenemos 9 minutos pasados, pero te vamos a dar 2 minutos más. Si puedes acabar en 2 minutos, lo vamos a agradecer, ¿ok? Gracias. Chévere, ok. Entonces, Evie, aquí dice sobriedad esporádica, resentimiento, oportunismo y una falta de trabajo de pasos. En varias ocasiones, el Evie de 30 años sobrevivió a llevarle el mensaje a Bill. Estaba profundamente resentido sobre no haber sido reconocido como cofundador de AA. Eso narra la historia, supuestamente. Él tenía ese resentimiento, aparentemente, con el Dr. Bob, que fue reconocido como cofundador de AA. Y esas situaciones se agravaron con otras. Toda la evidencia muestra que Evie, como un miembro del grupo Oxford, hacía muy poco para hacía muy poco en el grupo, o sea, utilizaba muy poco lo que el grupo proponía, llevaba una vida como muy a la ligera dentro del grupo y mostraba habitualmente nada de interés en trabajar los 12 pasos de AA. Entonces Wilson no era muy fan de Evie, escribiendo en el libro Lois Remember que Bill quería sobriedad con toda su alma. Pero Evie deseaba esa abstinencia solo para salir de problemas. Entonces, en conclusión, esto para mí es una reflexión muy importante y habla de que Evie, al final de sus días, pues Evie no pudo llegar a esa sobriedad. Una cosa es estar abstinente y otra cosa es estar sobrio. Evie tenía periodos de abstinencia, pero no llegaba a la sobriedad, que para mí es aceptar la vida en los términos de la vida. Se murió su novia y Evie entonces recaía. Se murieron sus padres y Evie entonces recaía. Y al final terminó falleciendo con todas las consecuencias que le habían acarreado su adicción. Evie para mí es un ejemplo importante de a dónde yo puedo llegar si continúo activo en mi adicción. Y no lo culpo ni lo juzgo porque yo simplemente soy un enfermo igual que él, pero para mí es muy importante tener ese contraste entre la forma en la que Bill luchó y la forma en la que Evie luchó. Entonces es lo que deseo compartir. Se puede salir de la tortura, de la tortura que yo mismo me implanto irresponsablemente en mi caso, como yo lo digo para mí, rindiendo mi vida, mi voluntad, mis relaciones a la adicción. Yo entiendo que no es la adicción, no es lo que me hace torturoso el camino, no es que yo soy un adicto, es que yo me rindo a la adicción. Si yo trabajo, si hay una solución, si yo trabajo este camino espiritual. Entonces, solo hay dos caminos en esta solución. O me echo a llorar, como lo hice antes, y me echo a victimizarme y empiezo a jugar a que no, yo no me estoy haciendo daño, o lucho un día a la vez por pequeñas victorias, por el valor para cambiar lo que sí puedo, para que mi poder superior haga por mí
lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Y hasta el sol de hoy, solo por hoy, en mí ha funcionado este programa y yo solo vigilo mi condición espiritual y comparto con otros el mensaje para que esta recuperación siga activa en mi vida. Gracias por escuchar. Gracias, compañero Jesús. Te damos las gracias por todo lo que compartiste. Bueno, y ahora continuamos. Solamente tenemos hasta dentro de 47 minutos para las preguntas. Voy a compartir las preguntas que me han llegado de forma privada y también por chat. La número 1, los animo a todos ¿verdad? A compartir. Levantar la mano, voy alternando preguntas por chat y manos levantadas. Ok, la primera que me llegó por chat, no me funciona esto, ok. La primera que me llegó por chat fue: Jesús, ¿cuál fue el fondo más fuerte que te hizo levantar? Y si puedes decir tu tiempo de recuperación y cuántas libras has bajado. He bajado, dice. Me asombró tu foto y me dio esperanza. Gracias por la pregunta, compañero o compañera. Bueno, yo tengo aproximadamente 1 año y 4 meses, entre 1 año y 4 meses y 1 año y 6 meses en Comedores Compulsivos Anónimos. Mi primera confraternidad de 12 Pasos. Llegué diciembre 16 del año 2020. Gracias al Poder Superior, solo por hoy, vivo la dicha de aproximadamente 1 año y 2 meses, 1 año y 3 meses de abstinencia completa en todas mis adicciones, en mis 3 manifestaciones de la adicción. He perdido aproximadamente 47 kilos, que son como 100 libras, y yo lo adjudico especialmente, quizás me salga un poquito de la pregunta, pero me gusta puntualizarlo, lo adjudico especialmente a que yo llevaba un camino recorrido antes de, un camino que no me funcionó porque yo me autosaboteaba con el tema de la salud física, ¿no? Pero ahora que tengo la pieza que me faltaba, que es esa conexión con mi poder superior, él me permite ser coherente con lo que yo practicaba y las cosas han fluido. Eso deseo puntualizar. Y el fondo más hondo que toqué, bueno, para mí fue ese periodo de depresión clínica de 2 años, porque yo no trabajaba, yo no producía bienestar para mi familia, yo estaba en total depresión, compulsando de una adicción a otra irresponsablemente, descaradamente, y todavía estoy pagando las consecuencias por el daño que me hice y que hice a mis seres amados. Bueno, gracias, Jesús. No veo manos levantadas. Sigo con las del chat. La segunda, hay 3, 4 que han llegado privada y 1 que no ha llegado privada. La segunda, dijo profesionales que evitó ir. ¿Cuáles y por qué? Ok, cuando me refiero a profesionales en toda la situación que he vivido con relación a la comida y al panorama psicológico, ¿no? que me ha acarreado la baja autoestima, la depresión. Yo me refiero esencialmente a psiquiatras, psicólogos y nutricionistas, entrenadores. Evité ir. Mi familia invirtió bastante dinero, bastantes recursos. Yo no sé, porque me molesta ver que me río cuando es algo, siento que tengo eso de mi adicción, como que hago reacciones que no tienen lógica, porque estoy hablando de algo que fue nefasto para mí, para mi familia. Sin embargo, me río. Mi familia invirtió muchísimo dinero en programas de cambio radical para mi peso, con nutricionistas y entrenadores personalizados incluidos. Entonces, evité ir porque empezábamos el compromiso y luego yo no le daba seguimiento. Entonces, yo evadía todo el tiempo la solución que mi familia luchó porque yo viviera. Y luego llegó un momento en el que yo sabía que necesitaba esa ayuda
porque ya las cosas se habían salido totalmente de las manos, pero yo no aceptaba que debía acercarme a algún profesional que me ayudara con la situación. Asistí en algún momento a psiquiatra, me recetó incluso pastillas por un tiempo y dejé de ir al psiquiatra. Asistí a psicólogos, salí corriendo, aunque gracias al poder superior me topé con una psicóloga que para mí es muy especial y ella fue quien me trajo a los programas de 12 pasos. Entonces, evité durante la mayor parte de mi vida la asistencia profesional. Pues muchas gracias, Jesús. ¿Alguien se anima a decir algo verbal? O sea, una pregunta abriendo micrófono, si no sigo con las de chat. En lo que alguien se anima. Bueno, Mate, gracias. Bienvenida, Mate. Una pregunta. Sí, gracias. Soy Mate y soy anoréxica bulímica y comedora compulsiva. Gracias, Jesús. Yo quisiera preguntarte, en todo este año y fracción que tú tienes, ¿cómo has evitado recaer? Muchas gracias. Gracias, compañera. ¿Cómo he evitado recaer? Primero, me siento una persona extremadamente dichosa y sé que ustedes también lo son, porque las mismas herramientas a las que yo me he abrazado, yo estoy seguro de que ustedes también la tienen disponibles. Entonces, dichoso porque acepté que necesitaba ayuda. Me acerqué a esa psicóloga, me trajo a los pasos. El primer paso, admití mi impotencia, admití mi ingobernabilidad. La profesional me trajo a los cuartos. Cuando entré a los cuartos, cada persona que entra a una reunión, en cada reunión a la que yo he entrado, me salva la vida. Las personas que moderan, me abracé y es lo mismo que sigo haciendo. Sigo abrazándome a la solución. ¿Cómo he evitado recaer? El programa me plantea que el paso 1 me ayuda a neutralizar la alergia física. Yo necesito luchar por mi abstinencia, buscando progreso espiritual y no perfección. Yo no podía parar de recaer, pero yo estaba haciendo el esfuerzo honesto de, a pesar de que me estaba dando atracones, ser honesto conmigo y buscar la forma de volver a retomar y buscar la forma. Yo decía, ok, estoy recayendo. Esto no es lo que yo estoy buscando estar abstinente, pero yo siento que a pesar de que estoy recayendo, estoy luchando realmente, honestamente, de que es algo que va más allá de este deseo que yo tengo de estar abstinente. No es que yo estoy luchando 100% consciente por recaer, no es que yo estoy dándole rienda suelta a mi locura, es que estoy atrapado en algo que se está saliendo de mi mente, que se está saliendo de mis manos, a pesar de este deseo honesto que yo tengo de estar abstinente, de dejar de hacerme daño con este alimento. Entonces, en medio de ese sentimiento, como yo estaba muy claro interiormente de que yo emocional y espiritualmente, yo sí estaba luchando porque esa situación parara, yo decía, no, pues lo único que puedo hacer es seguir luchando, y yo sentía que el poder superior quería que yo viese algo que yo no estaba viendo. O sea, ok, estoy recayendo, entonces, ¿por qué recaí? Mi psicóloga me ayudaba en el proceso. ¿Por qué recaí? ¿Qué conflictos hubo? ¿Tuve conflictos con alguien? ¿Qué emociones había? Y empezaba así a analizar cada vez que recaía mis patrones y empecé a servir más y a asistir a más reuniones y me sumergí en la literatura aprobada, empecé a entrar a las reuniones especiales, escuchando la historia de otros, anotaba lo que otros hacían que a mí me resonaba, ¿no? Con lo que que sentía que me recuperaba. Entonces, el programa me dice que el paso número 1 me ayuda con la alergia física y los pasos del 2 al 12 me ayudan con la obsesión mental. Esas son las 2 columnas de mi ciclo adictivo. Y es a lo que yo me abrazaba, a lo que me dice el programa. Paso 1, luchar por mi abstinencia, y paso 2 al 12, pues vivir todo lo demás, abrazarme a las herramientas un día a la vez. Y ha sido importante entender para mí que la recaída es un proceso
como me enseñaron unas compañeras en un taller de abstinencia, recuperación y prevención de recaída, la recaída es un proceso y el último escalón es consumir. Entonces ahora yo puedo ver cuando yo me estoy deteriorando espiritualmente, cuando me estoy dejando de cuidar, cuando me estoy soltando de mi programa, yo puedo sentir que mi energía física, mental y espiritual es diferente. Yo lo siento y empiezo a decirme a mí mismo, necesito abrazarme más al programa en este momento. Y ahí vuelvo al programa con más énfasis para compensar esa energía, ¿no? De recaída que estoy sintiendo. Así le llamo yo, energía de recaída, esa inestabilidad o esa tentación que estoy teniendo hacia recaer, porque yo sé que si no procuro mi buena condición espiritual, entonces guerra avisada no mata soldado, ¿no? Si no procuro, si no trabajo para mi recuperación, estoy trabajando para mi recaída. Eso me han enseñado. Gracias, Jesús. Antes de darle paso a la otra compañera que tiene la mano levantada, leo otra, compartir el chat. De una compañera dijo, ¿te costó conectarte con el placer con otra cosa que no sea comida? Me costó conectarme con el... Dice, ¿te costó conectarte con el placer con otra cosa que no sea comida? Es decir, yo me imagino que ya quise decir, si te costó encontrar placer en otras cosas, disfrutar la vida que no fuera la comida. Me imagino que así, más o menos entiendo eso. Cualquier cosa, compañera, me escribe privado y me aclara. Pero esa es la pregunta. Me gusta tu concepción de la pregunta, ok. Claro que cuesta. Todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Para mí todo tiene un precio. Claro que cuesta. Es un programa sencillo, pero no fácil. Sencillo porque hay compañeros sirviendo que me mantienen las reuniones abiertas. Hay compañeros que durante años han dejado sus experiencias escritas en estos libros, en esta literatura aprobada. Pero no fácil porque depende de mí. Porque depende de mí encontrarle el sentido a la vida sin la sustancia. Porque depende de mí preferir estar con mis ahijadas y ser un puente de auxilio para ellas que resetearme con el placer. Depende de mí. Nadie puede elegir eso por mí. Nadie puede elegir eso por mí. Depende de mí. Es mi responsabilidad. No depende de mi padre que me abandonó. No depende de las pandillas que me amenazaban. No depende de todas esas personas a las que yo culpé toda mi vida. No le puedo dejar mis problemas a otros. Es mi responsabilidad hacer lo que yo puedo hacer un día a la vez para descubrir lo verdaderamente hermosa que es la vida, más allá de mis sueños más fantásticos. El programa me ha ayudado a entender que el mundo es muy diferente a como me lo plantea mi mente adicta. Yo no puedo fiarme de mis pensamientos y de mis sentimientos. Eso es algo que he aprendido. Yo me abrazo a un poder superior, teniendo la fe de que las cosas son mejores que como yo me las imagino. No sabría cómo dar a explicar ese punto, pero es una nueva fe que estoy viviendo en la que soy más coherente con lo que creo. Entonces sí cuesta bastante y lo vale. Muchas gracias, Jesús, por tu respuesta. Vamos a darle antes de otra pregunta que hay por chat. Silvina, la compañera que la hizo, si por favor me confirma que eso era lo que buscaba de pregunta. Silvina, tienes la palabra. Gracias, muchas gracias, Jesús. Realmente tu claridad es hipnótica. Muchas gracias por compartir. De alguna manera mi pregunta se conecta con lo que te han preguntado recientemente. A mí me ha pasado por una cuestión personal y también lo he escuchado en las reuniones, como que salimos o creemos recuperarnos de una adicción y caemos en otra, que es más solapada y que por ahí es más socialmente aceptada. Entonces, de alguna manera tiene conexión con lo que te preguntaban eh, recientemente. Por ahí, como tenés tanta conciencia de tu proceso, te preguntaba si te has pescado extrapolando algunas conductas que tenían que ver con
adicción a la sustancia de la comida si te pescas sintiendo que llevas eso a otro recurso. Gracias. Muchas gracias, compañera, por tu pregunta. Y la respuesta es sí, absolutamente sí. Es un trabajo de nunca parar. La enfermedad es crónica. Yo no lo quería creer. Yo o lo escuchaba y no le daba el significado, es que no tenía la experiencia o no quería, no tenía tanta, no había vivido tanto como he vivido hasta ahora, ¿no? Escuchaba a compañeras veteranas diciendo eso. Oh, es una enfermedad crónica y mortal. Y yo decía, sí, enfermedad crónica y mortal. Y es así, es así. La manifestación hacia la comida en mi vida está bien. Está, hasta ahora, solo por hoy, está neutralizada. No he tenido deslices hace un año y tanto, pero estoy teniendo mucha tentación con relación a mis otras manifestaciones, una en específico. Entonces, hace como 2 meses que estoy viviendo eso y es muy grotesco para mí, es bien complicado, es bien complicado. Lo que he hecho es que he ido a la otra confraternidad, me he unido a las reuniones, he estado compartiendo por chat, he estado compartiendo por lo mismo que aplico aquí, lo mismo que aplico aquí. Si el agua, si tapo este hueco y el agua se me está fugando por el otro, voy al otro y necesito mantener mi vigilancia espiritual. O sea, lo mismo que aplico en comedores compulsivos anónimos. Durante muchísimo tiempo me ha funcionado simplemente estar aquí en comedores compulsivos anónimos. Pero si veo que la cosa se me está fugando, como se me ha estado intentando fugar por otro lado, es mi responsabilidad. Ahora que sé que puedo aceptar solo por hoy, que tengo esta condición y que requiere un cuidado especial, no me puedo dormir con mi cuidado. Y no me gusta, no me gusta. A veces es cansón. Me veo me veo tentado a hacer cosas que no van conmigo y está ahí esa promesa de placer y me tiento y me seduzco con, oye, pero, y eso lo dice el libro grande, recuerdo haberlo leído, pero fulano lo hace, y fulano lo hace, y fulano lo hace, y fulano lo hace, y eso es socialmente aceptado y es normal, pero yo no soy normal. Yo no soy normal, yo tengo una reacción anormal ante el placer y si yo no busco el justo medio, si yo no busco el camino espiritual, yo sé que voy a terminar arruinando todo lo que mi poder superior ha hecho por mí, sigue haciendo por mí. Todas estas bendiciones hermosas, el Jesús que sirve, que está aquí con ustedes, respondiendo preguntas, compartiendo lo que puede, ¿no? De su experiencia. Ese Jesús, eh, cuando, o sea, debo luchar por no dar rienda suelta al viejo yo. Es mi responsabilidad. Entonces sí, es un proceso. Me aferro al valor para cambiar lo que sí puedo y vuelvo y aplico mis mismas 12 herramientas espirituales en la otra confraternidad. A veces lo siento como un llamado del poder superior para que yo sirva en otra confraternidad. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias y una excelente respuesta. Bueno, he confirmado con la compañera que hizo la pregunta, así era la interpretación de la pregunta que interpretamos. Entonces, la otra pregunta que tenemos en el chat es, ¿cómo lidia con la depresión clínica en la actualidad? Y seguimos Muchas motivando a los gracias. demás a hacer también preguntas levantando la mano. Esa pregunta está súper interesante. Depresión. Jesús es un ser humano depresivo y miedoso. Depresivo y miedoso. No aceptaba las muchas caras de mi miedo. El paso 4, el programa a través del paso 4 me ha ayudado en ese formulario de temores a ver las distintas caras de mi miedo y a darme cuenta de que estaba confiando en mi ego, en hacer las cosas a mi modo, en mis propias fuerzas y no en la de un poder superior. Eh, entonces, el tema de la depresión, ¿qué sucede con la depresión? Yo empecé a aceptar, lo primero es que he recibido
terapia, he recibido asistencia psicológica, terapia. Eso para mí ha significado muchísimo. Es una persona con la que tengo un vínculo especial, que le estoy eternamente agradecido. La veo como un ángel que llegó a mi vida. Y es un especialista en adicciones que conoce los cuartos. Entonces, ella me ha ayudado muchísimo a identificar. Y una de las cosas que yo he aceptado, reconociéndome como una persona depresiva, es que hay dos tipos de depresión. Hay una depresión que es cuestión hereditaria, que yo, si fuese ese mi caso, yo no pudiese manejarla, tuviese que medicarme, ¿no? Asistir a un profesional para medicarme para esa condición especial. Pero la depresión que yo he tenido en mi vida ha sido una depresión que yo he provocado. Yo he provocado mi depresión. Yo fui quien me aislé, yo fui quien arruiné mis relaciones, mis proyectos, que me autosaboteé. Entonces, ahí empezaba a generar unos pensamientos autodestructivos que generaban a su vez unos sentimientos autodestructivos y me volvía, me volvía incapaz de ver lo hermoso de la vida. Entonces, ¿cómo lidio con la depresión? Trabajando los 12 pasos. Los 12 pasos han sido mi antidepresivo. Los 12 pasos han sido una diferencia del cielo a la tierra en mi vida. Trabajando los 12 pasos se han dado cambios en mi vida, como el cambio físico, en donde he perdido muchísimo peso, que me ha ayudado a ver la vida de una perspectiva distinta. Trabajando los 12 pasos me ha ayudado a darme cuenta de cómo yo soy egocéntrico. Cuando yo soy egocéntrico, estoy viendo la vida a mi modo, quiero que las cosas sean como yo quiero. Y ahora que puedo reconocer el ego, puedo desapegarme del ego. Ego lo quiero, apego lo quiero demasiado. Entonces los 12 pasos me ayudan a desapegarme de querer controlar a las personas, de querer cambiar la vida. Entonces, ahora que puedo aceptar más la vida en los términos de la vida, ya no estoy con ese deseo compulsivo de control, pues mi vida fluye distinta y la depresión se ha ido disipando, mi juicio se ha ido aclarando con relación a la depresión. El yo que vivía durmiendo depresivamente, que no se cuidaba, que no se higienizaba, ha quedado solo por hoy en el pasado, gracias a los 12 pasos. Y parte fundamental ha sido eso, hacerme responsable trabajando los 12 pasos. Excelente, Jesús. Antes de la próxima pregunta por chat, vamos a dar paso a la compañera Gaby, que tiene una pregunta. Adelante, Gaby. Muchas gracias. Soy Gabriela, comedora compulsiva, abstinente el día de hoy solo por la gracia y misericordia de mi poder superior. El día de hoy no hay nada más importante en mi vida que mi contacto consciente con Dios y mi abstinencia sin excepción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Yo tengo dos preguntas, si me las puedes complementar, son con respecto a las preguntas que hiciste ahorita, a la respuesta. Ahorita hablaste tú de que se te está colando la enfermedad por otra fuga de tus adicciones. Y yo quiero saber si estás yendo a esos grupos únicamente o sigues con este grupo de OA y además vas al otro. Y esa es una pregunta. Y la otra, para prevenir recaídas del comer compulsivo, ¿qué herramientas utilizas tú? Gracias. Gracias, compañera. Gracias, compañera. Perdón. Entonces, primera pregunta. ¿Estoy asistiendo tanto a esta confraternidad como a otra? Sí, necesito hacerlo más. Lo he estado evitando. He estado procrastinando. ¿Cómo lo sé? Porque me dije a mí mismo, Jesús, mira lo que te está pasando. Esto no es normal. Es grotesco. Necesito aceptarlo. Gracias al poder superior no he recaído, pero ¿a qué estoy esperando a recaer? Entonces, en ese momento me he estado diciendo a mí mismo, yo siento que necesito por lo menos moderar un tiempo en esa confraternidad, porque es que cuando entro a esas reuniones de esa otra confraternidad, mi obsesión mental se disipa. Estoy viendo la recuperación cuando estoy usando esa herramienta en esa confraternidad, entonces necesito perseverar ahí. He estado involucrándome, yo lo que voy a procurar hacer ahora es
por ejemplo, yo tengo como, y esto responde también aparte de tu otra pregunta, ¿qué herramientas utilizo para prevenir una recaída? Gracias a mi psicóloga, yo he descubierto que yo necesito por lo menos 3 reuniones a la semana, mínimo 3 reuniones a la semana en mi confraternidad. 3, 4 reuniones son las que asisto a la semana. Entonces, yo lo que voy a procurar hacer es, será 50, 2 allá, 2 reuniones en aquella confraternidad, 2 aquí, así lo voy a probar, o pruebo 3 aquí y 1 allá, dependiendo de cómo vaya yo viendo el progreso y la recuperación. Pero definitivamente sí estoy trabajando en la otra confraternidad. De hecho, antes, cuando me decidí a entrar a esa confraternidad, me leí la literatura de esa confraternidad, tiene unos libros específicos para eso y fue bastante bonita experiencia. Contrastar como el libro de Alcohólicos Anónimos, los libros de Comedores Compulsivos Anónimos, con lo de esa otra confraternidad, siento que enriqueció mucho mi experiencia. Entonces, ¿qué herramientas utilizo para prevenir una recaída? Yo creo que todas. Honestamente, yo creo que todas en la medida de que yo sienta que las necesito. Eh, pero hay algo que yo lucho por enfatizar, que es lo que me decía, lo que me han enseñado algunos compañeros y compañeras, mis 3 pilares de recuperación: trabajo de 12 pasos, reunión y contacto cercano con otros compañeros, compañeras. Trabajo de 12 pasos para mí no necesariamente significa explorar las lecturas o entrar a un taller de 12 pasos. En mi caso también ha sido eso, reflexionar sobre los 12 pasos en mi vida, cómo yo estoy aplicando el paso 1, estoy aplicando lo suficiente un paso 4, necesito un paso 10, profundizar sobre qué significa para mí los pasos o cuando siento también que cuando comparto con mis ahijados y ahijadas, ayudándolos en su trabajo de pasos, estoy trabajando los 12 pasos también. Entonces, pilar número 1, trabajo de 12 pasos. Pilar número 2, reuniones, que para mí es el más importante. ¿Por qué? Porque cuando entro a reuniones, estoy tocando los otros 2 pilares. Estoy trabajando los 12 pasos sin darme cuenta y estoy en contacto con otros compañeros. Por eso yo procuro siempre asistir mínimo 3, 4 reuniones por semana y luego contacto cercano con otros compañeros, que en mi caso, pues las reuniones, el servicio a los ahijados y ahijadas, cuando hablo con ellos, me recupera muchísimo cuando puedo asistirlos en alguna situación y eso me ayuda a prevenir la recaída. Esas son de las cosas que estoy usando. Hay muchas otras cosas que han influido positivamente, como un taller de abstinencia, recuperación y prevención de recaídas que han organizado, me parece, creo que no fue Just que lo organizó, ¿era que no, compañera? No. Pero son unas compañeras muy chulas que han organizado este taller anualmente y todo lo que ellas me han planteado me ha servido para mi recuperación. Muchísimas gracias, Jesús. Mil gracias. A la compañera Gaby, ¿está bien con las respuestas? Antes de pasar a la otra compañera que tiene la mano levantada, leo una del chat, que la tengo aquí ya anotadita, que la fui anotando para que no se me perdieran en el chat. Entonces, la otra del chat dice, ¿puedes compartir una posita, me imagino que es un término poquito o un poco, no sé, más de tu plan de comida? La pregunta. Con mi plan de comida sucede algo interesante. Que yo no tengo un plan de comida escrito. Yo, gracias a mi poder superior, solo por hoy he desarrollado conciencia de los alimentos, tanto de mis alimentos saludables como de mis alimentos compulsivos, y yo no tengo un plan de comida escrito. Al principio sí, era muy importante para mí y se lo compartía a diario a mi padrino. Fue bastante importante para mí, como él dice, rendir cuentas, ser contable. Pero en esta etapa yo ahora mismo no tengo un plan escrito. Sí puedo comentar. Lo que pasa también en ese sentido es que yo llevo un proceso en el que yo vivía, por decirlo así, una vida fitness y tengo cierta conciencia sobre las cantidades, sobre los tipos de alimentos, todas esas herramientas que antes no me funcionaban porque yo me autosaboteaba dándome
4 a 6 atracones a la semana, pues ahora que vivo o que lucho por vivir un día a la vez los 12 pasos, me funcionan. Gracias a que estoy conectado o luchando por conectar un día a la vez con mi poder superior. Entonces, ¿qué te puedo decir? No, te puedo compartir que yo consumo muchos vegetales. El agua es clave para mi plan alimenticio. El agua es clave para mi plan alimenticio. El cuerpo está hecho en su mayoría de agua. El agua ayuda con la mayoría de los procesos químicos del cuerpo. El agua me ayuda a calmar la ansiedad. Mantenerme hidratado es sumamente fundamental y es importantísima el agua para la oxidación de grasa, para la pérdida de peso del cuerpo. Entonces el agua es vital, los vegetales, consumo bastantes vegetales. Unos pasos bien sencillos que yo sigo con mi plan alimenticio cuando veo que quizás estoy ganando peso o estoy estancado, y es que aumento la cantidad de vegetales y aumento un poquito quizás la cantidad de carnes y reduzco todo lo demás. Me enfoco más en los vegetales y las carnes, pero yo sé que eso no funciona para todos nosotros. Yo tengo ahijadas que es vegetariana y que tiene sus situaciones con los vegetales, entonces eso es muy, muy personal. Eso puedo decir. Muchísimas gracias, Jesús. Le doy la palabra a la compañera Susan B. antes de pasar a la última pregunta que tengo mucha. Susan. Hola, Susan, comedora compulsiva de Chile. Quería consultar, porque yo llevo un poquito como un mes, estoy trabajando, ya tengo madrina, estoy trabajando el paso 1, vengo de haberme hecho una cirugía bariátrica y haber vuelto a subir porque mi específico alimento compulsivo se puede hasta derretir, entonces obviamente uno emocionalmente iba a escapar igual por ahí. A mí se me pidió que identificara los alimentos compulsivos y lo que me está pasando porque también vengo de muchos años de depresión y como en tu caso mi último psicólogo ha sido mi salvación, de entender que las personas que caemos en adicción vamos de una a otra por tener una conducta adictiva. Entonces, ¿qué me ha pasado? Me ha pasado que yo dije, no, si yo tengo súper claro que mi alimento compulsivo es tal cosa. El tema es que tratando de eliminarlo, me he dado cuenta que se va volcando a otro. Entonces, ¿cómo lo hiciste finalmente para poder hacer una lista de compulsivos sin tener que sacar prácticamente todo? Porque yo digo, ya, no compro esto, y lo he hecho, no he comprado esto, no he comprado esto otro, pero termino buscando una alternativa que a lo mejor no me guste tanto, pero que para poder satisfacer en ese momento esa angustia. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo poder identificar realmente el alimento compulsivo sin que eso que identificaste como no compulsivo se termine transformando en compulsivo? No sé si se entiende, porque finalmente de repente digo voy a terminar comiendo solo lechuga o algo que no me guste, porque tratando de no querer soltar ese otro, voy a tratar de seguir reemplazándolo, y me he pillado incluso comiendo cosas que según yo no me gustaban, pero para poder comer algo en ese momento. Entonces, esa es como mi pregunta. Gracias, compañera. Gracias por tu pregunta y bienvenida a Comedores Compulsivos Anónimos. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias. ¿Qué te puedo decir sobre ese proceso? Descubrir mis alimentos compulsivos. Yo entiendo que al principio para mí no lo veo como un trabajo sencillo, es muy personal. Ahora veo hacia atrás y me digo, pero mira, si yo hubiese pensado en que esos alimentos que son los primeros que vienen a mi mente cuando yo deseo recaer, muy probablemente son alimentos compulsivos, entonces yo hubiese hecho mi lista más rápido, la hubiese empezado a desarrollar más rápido. Pero en esa etapa en la que yo estaba nublado. Yo no quería dejar muchos de esos alimentos. Entonces,
es un proceso muy personal en donde yo mismo me voy dando cuenta de cuáles son los alimentos con los que yo estoy teniendo problemas. Y puede darse en mí esa sensación de que, óyeme, entonces si yo saco todo esto, ¿qué voy a comer? Pero quizás no estoy siendo consciente de que existen muchos otros alimentos que quizás yo no he contemplado. Y yo en este proceso de descubrir estos alimentos compulsivos, a la par también he luchado por descubrir mis alimentos seguros para buscar las opciones de las cosas que sí puedo comer y que sí producen un placer sano en mi relación con la comida, ¿no? Yo he hecho el esfuerzo por igual de descubrir, no solo enfocarme en descubrir mis alimentos compulsivos, sino en también enfocarme en ir haciendo a la par esa lista de alimentos seguros. Entonces, ¿cómo puedo descubrir los alimentos compulsivos? Yo, en mi caso como comedor compulsivo, yo soy una persona he sido siempre una persona muy de atracones. Entonces, ¿cuáles eran esos alimentos con los que yo me daba atracones? Todas las harinas me compulsan. Todas las harinas me compulsan. No había forma de que yo dejara una de esas harinas como alimento seguro. Las marqué como alimento compulsivo. Luego todos los dulces, en mi caso todos los dulces me compulsan. Todos los dulces procesados me compulsan, alimentos compulsivos. Generalmente alimentos que se parezcan tanto en sus ingredientes, a veces hasta en su textura, a esos alimentos que ya yo he marcado compulsivos. Es probable que esos alimentos parecidos, similares, ¿no? Que a veces yo busco como sustituto de esos alimentos, es probable que esos alimentos también sean compulsivos para mí y por eso yo procuro tener cuidado con ellos. Pero es un proceso de ir haciendo reflexión y yo me voy dando cuenta de que estoy prefiriendo demasiado ese alimento. Estoy prefiriendo demasiado ese alimento. Me siento como enganchado a ese alimento y genera ciertas sensaciones en mi cuerpo. Entonces yo en ese proceso de honestidad yo voy enlistando esos alimentos. Y con el tiempo yo entiendo que se vuelve un poco más lento el proceso, porque luego he tenido situaciones con alimentos. Al principio entiendo que era más sencillo, pero ahora que tengo una lista quizás más desarrollada de alimentos compulsivos, he tenido situaciones con alimentos que nunca me hubiese imaginado que son compulsivos para mí, como carnes. Yo siempre he comido todo tipo de carne y nunca he tenido así como un atracón con una carne. Sin embargo, he tenido situaciones con carnes que he vivido el síndrome de abstinencia y creía que era la forma de preparación y no, entiendo que es la carne en sí. Entonces la marco como alimento compulsivo. Espero que eso te sea útil y resaltarte que siempre va a haber opciones seguras para alimentarme, siempre, siempre, siempre. Y yo he descubierto eso, he descubierto formas sabrosas de combinar mis alimentos seguros y me siento tan feliz con esas combinaciones que no necesito recurrir a los alimentos compulsivos con la excusa de que no, estoy haciendo una dieta que no sabe a nada, una dieta que, ¿verdad? Insípida. No, hay muchísimos alimentos que yo disfruto muchísimo y que no me compulsan y me enfoco en descubrir, luego de que hago ese trabajo de ir determinando los alimentos compulsivos, para mí es muy importante enfocarme en descubrir lo que sí puedo comer y en buscar forma de combinarlas placenteramente. Gracias, Jesús. Muy buena respuesta. Muchas Voy a dar la gracias. palabra a mi compañera Rosana. Tenemos un reto de que pues, la reunión debió pararse ahora, pero voy a darle la oportunidad a Rosana, que está esperando hace un ratito, y pues para que seamos breves para poder terminar puntualmente. Así que, Rosana, te doy la palabra. Gracias, gracias, gracias Jesús por tu valioso testimonio. Gracias María por el servicio. Rapidito. Te escucho mucho el verbo luchar, luchar, sigo luchando, una lucha. Y a mí ese verbo me causa ruido porque mi experiencia mientras luché era con puños apretados, con mandíbula apretada, era resistencia y era control. Y en mi experiencia ha sido qué difícil es soltar, rendirme, soltar, dejarme llevar como un bote a la deriva en un río. Quisiera saber si de verdad sigues luchando o es solamente una manera de expresar que tienes. Gracias.
Gracias, compañera. Oye, está bien profunda y bien curiosa esa pregunta. Yo necesito aprender a soltarme. Necesito aprender a rendirme. Me cuesta. Entonces, probablemente el verbo luchar todavía sigue siendo de parte de mis patrones que he arrastrado toda la vida. Sigo explorando un día a la vez. Necesito explorar cómo rendirme. Pero eso por un lado. Por otro lado, yo siento también que me gusta en un sentido el término luchar y el término coraje. Necesito valor, necesito coraje para encararme a mí mismo, para encarar mi vida, para encarar lo que hice mal, para encarar que fui irresponsable, que a veces sigo siendo irresponsable, para encarar que necesito ser más responsable, para aprender a valorar las cosas hermosas que existen en mi vida y las demás cosas hermosísimas que el poder superior puede seguir trayendo a mi vida, siempre y cuando yo aprenda a rendirme. O sea que yo siento que todavía estoy en esa transición de la lucha a la rendición, honestamente. Aprender que no son mis fuerzas, que el poder superior, con una rendición humilde y honesta, él hace por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo, y que aprendiendo a dejar que él actúe por mí, yo no necesito luchar más. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias por tu servicio. Voy a proceder a cerrar la reunión. Me excusan, no olvídense de todos esos mensajes que puse ahí, están incorrectas esa dirección, la corrijo ahora. Denme un segundo que estoy aprendiendo todo este tema de moderación. Entonces vamos aquí a cerrar nuestra reunión de hoy. Bueno, de acuerdo con nuestra séptima tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son nuestra página web y nuestro canal de Zoom. Y también tenemos gastos de actividades y talleres y todos los demás. También enviamos contribuciones a la CCA Mundial para ayudar a llevar el mensaje de recuperación a los comedores compulsivos que todavía sufren. Da como si tu vida dependiera de ello. Animamos a los miembros de CCA a que den tanto como puedan para ayudar a que nuestro grupo sea autosuficiente y para cumplir con nuestro propósito primordial. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolucion.com. A los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia y la ingobernabilidad, le damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a CCA. Gracias a todos por asistir. Tendremos un espacio al finalizar la reunión para darle la bienvenida a los recién llegados y a quienes regresan a CCA. Y ahora, para cerrar la reunión, vamos a pedirle a nuestro compañero Jesús que nos cierre con la oración de la serenidad. Y les invitamos a todos al final a que se queden un ratito para compartir y saber quiénes son nuevos y darle la información correcta sobre los links. Gracias, compañera. Entonces, quienes deseen pueden unirse a nosotros en esta oración de cierre, la oración de la serenidad, desbloqueando sus micrófonos y rezando con nosotros esta oración que dicta de la siguiente forma. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo. Sabiduría, conocer diferencia. Que haga tu voluntad, no la mía. Así sea.